Imagina un barco fantasma, navegando solitario por el vasto océano Atlántico, sin un alma a bordo, pero en perfecto estado, con todas sus provisiones intactas y su carga valiosísima sin tocar. Este es el misterio del Mary Celeste, un enigma que ha desconcertado a investigadores y fascinado a generaciones enteras durante más de 150 años. El 4 de diciembre de 1872 fue hallado navegando a la deriva, con sus velas desgarradas, su brújula rota y su único bote salvavidas desaparecido. Pero lo más inquietante fue que no hubo ni rastro de su tripulación. Más de 10 personas a bordo del Mary Celeste desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si hubieran sido borradas de la faz de la tierra. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Un motín? ¿Una explosión? ¿O algo mucho más oscuro y sobrenatural? Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy desvelaremos la teoría más reciente y sorprendente que podría finalmente explicar uno de los misterios más intrigantes de la historia marítima. Pero para entender lo que le pudo haber ocurrido a aquella tripulación, es preciso que primero conozcamos todos los detalles de este inquietante enigma marítimo, desde sus orígenes cargados de mala suerte, cuando aún era conocido como el Amazon, hasta el misterioso hallazgo del Mary Celeste en alta mar, navegando solitario y a la deriva como si fuera un barco fantasma. Si comprendemos muy bien todos los hechos entre estos dos puntos, podremos así quizás arrojar algo de luz a este caso y empezar a descifrar lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico viaje. Esto es Panic TV y ahora sí, comenzamos. La historia del Amazon, un barco maldito. Lo que muchos no saben es que el Mary Celeste fue conocido originalmente como el Amazon. Este fue un barco marcado por una serie de infortunios y tragedias marítimas desde sus primeros días en el mar, lo que muchos consideran un presagio de los misterios que lo rodearían posteriormente. El barco fue estrenado en 1861 bajo el mando del capitán Robert McClellan, un hombre experimentado y respetado en la navegación. Sin embargo, apenas unos días después de que asumiera el mando, McClellan cayó gravemente enfermo, muriendo de manera repentina antes de que el Amazon pudiera siquiera emprender su primer viaje oficial. La muerte inexplicable de McClellan, un capitán muy robusto hasta entonces, fue vista como un mal augurio, como una sombra que parecía cernirse sobre el barco. El primer viaje del Amazon no hizo más que confirmar las sospechas de quienes lo consideraban maldito. Durante la travesía a Londres, el barco sufrió una colisión con un dique en el puerto de Stockport Mine, lo que causó graves daños a su estructura. Reparado apresuradamente, el Amazon continuó su viaje, pero parecía que la mala suerte lo perseguía. No pasaría mucho tiempo antes de que el barco volviera a enfrentarse a otro desastre. Mientras navegaba por el Canal de la Mancha, un incendio se desató en su bodega. Aunque la tripulación logró sofocar las llamas, el incidente dejó a muchos marineros preguntándose si realmente el Amazon estaba condenado por alguna fuerza oscura e invisible. Y cuando se creía que no podía ir a peor la cosa, en 1867 el Amazon protagonizaría un último accidente. En el estrecho de Dover colisionó con otro barco, quedando tan dañado que fue abandonado en un puerto de Normandía, Francia, hasta que finalmente se consideró como una pérdida total. Sin embargo, cuando el destino del barco parecía ya más que sellado, en lugar de ser desmantelado, fue rescatado y comprado de nuevo por un grupo de empresarios estadounidenses que lo reformarían con la intención de unirlo a su flota de barcos mercantiles y dejar atrás un pasado de mala suerte. El nacimiento del Mary Celeste.
En 1868, el barco fue adquirido por Richard W. Haynes, un empresario de Nueva York, quien decidió restaurarlo por completo y sumarlo a su flota de barcos comerciales de aquel momento. Durante la reparación se modificó su estructura para mejorar su navegabilidad y sobre todo su seguridad, con el objetivo de dejar atrás la racha de mala suerte y el oscuro pasado del Amazon. Haynes decidió rebautizar el barco eligiendo el nombre del Mary Celeste, que se instauró en 1869. Este nuevo nombre podría haber sido elegido por razones personales o como una forma de despojar al barco de cualquier conexión con su pasado turbulento. El empresario Richard Haynes decidió reconstruir el Amazon en lugar de comprar un barco nuevo porque era mucho más económico por entonces y permitía aprovechar la estructura existente del propio barco. Además, la restauración le dio la oportunidad de personalizar y mejorar el barco según sus necesidades, todo en un proceso mucho más rápido que construir uno nuevo desde cero. Bajo su nuevo nombre, el Mary Celeste comenzó una nueva etapa de servicio. Fue entonces utilizado para transportar diversas cargas comerciales y parecía que el cambio de nombre había funcionado a la perfección, dado que inicialmente no hubo incidentes notables. Sin embargo, lejos de escapar de la mala suerte, el barco pronto se convertiría en uno de los mayores misterios marítimos de toda la historia, inmortalizando para siempre el nombre del Mary Celeste como sinónimo de misterio e incertidumbre. El misterio marítimo del barco fantasma. El 4 de diciembre de 1872, el Mary Celeste fue descubierto a la deriva en el Atlántico Norte, a unas 400 millas náuticas al este de las Azores. Fue la tripulación del Dei Gratia, un bergantín británico comandado por el capitán David Morehouse, quien lo avistó por primera vez. Lo que hace que este hallazgo sea aún más inquietante es que el Dei Gratia había zarpado también de Nueva York tan solo 8 días después del Mary Celeste, siguiendo casi la misma ruta hacia Europa. A lo lejos, el Mary Celeste parecía un barco fantasma. Navegaba erráticamente, con las velas parcialmente izadas y sin un rumbo claro. La cubierta estaba desierta y la ausencia total de señales de vida encendió las alarmas en el capitán Morehouse. Si una cosa tenían clara, es que algo en aquel barco andaba muy mal. Intrigado y preocupado, Morehouse ordenó a su primer oficial, Oliver de Beau, que abordara el Mary Celeste junto a otros 2 marineros más. Lo que encontraron a bordo solo profundizó aún más el misterio. El barco estaba en condiciones de navegabilidad, aunque las velas estaban algo deterioradas y las escotillas abiertas. Pero lo más perturbador fue que no había rastro alguno de la tripulación ni de los pasajeros. El escenario a bordo parecía sacado de una historia de terror. No había signos de lucha o de violencia, ninguna evidencia de un combate o ataque directo. La valiosa carga de 1.701 barriles de alcohol industrial permanecía intacta, aunque 9 barriles estaban ya vacíos, un detalle que solo sumaba más preguntas. Las provisiones eran abundantes, suficientes para 6 meses e incluso más. Los efectos personales de la tripulación, incluyendo dinero y objetos de valor, seguían en su lugar, como si hubieran sido abandonados de forma repentina y sin motivo aparente. 2 de los objetos que se encontraron intactos a bordo y que más llamaron la atención fueron el diario del capitán a bordo y su brújula. Sin embargo, el diario estaba en perfectas condiciones, pero la brújula estaba rota, un punto muy curioso en el cual hablaremos un poquito más adelante. Pero os preguntaréis, bien, ¿quién fue el meticuloso capitán a bordo del Mary Celeste por entonces? Pues fue un marinero muy experimentado llamado Benjamin Briggs, el cual partió el 7 de noviembre de 1872 con su familia, la cual se componía de su mujer y su hija pequeña y 7 hombres más a bordo de esta embarcación. Sin embargo, era muy conocido por ser sobre todo muy sobrio, religioso y meticuloso con la navegación, por lo que su figura solo resaltaría aún más este intrigante misterio después de que todos a bordo, incluyendo él mismo y su familia, desaparecieran sin dejar rastro alguno.
El diario de navegación, cuidadosamente actualizado hasta el 25 de noviembre, no revelaba ninguna pista alarmante. No había indicios de una emergencia, solamente anotaciones rutinarias que ahora se antojaban siniestramente tranquilas. Sin embargo, el único bote salvavidas había desaparecido, lo que sugería que la tripulación podría haberlo utilizado para escapar. Pero, ¿de qué? Otro detalle inquietante era la brújula rota con su caja de vidrio destrozada. Sin una brújula funcional, la navegación habría sido peligrosa y desorientadora, pero eso no explicaba el abandono total del barco. Además, aunque el barco estaba húmedo, con alrededor de 1,5 metros de agua en la sentina, esto no era inusual y no representaba un peligro inmediato. Tras una cuidadosa inspección, la tripulación del Dei Gratia decidió remolcar el Mary Celeste hasta Gibraltar, donde se llevaría a cabo una investigación exhaustiva para intentar averiguar lo que le pudo haber pasado a la tripulación de aquel misterioso barco. El proceso fue muy complicado, pero lograron llevar el barco al puerto el 13 de diciembre de 1872. La investigación del caso en Gibraltar y las diversas teorías que surgieron. La investigación sobre el caso del Mary Celeste, llevada a cabo en Gibraltar por Frederick Solly-Flood, procurador del Tribunal del Vicealmirantazgo, no aportó muchas respuestas claras. De hecho, en los primeros momentos de la investigación, hasta la propia tripulación del Dei Gratia estuvo bajo sospecha, ya que ante la falta de pruebas concluyentes sobre lo ocurrido, se llegó a pensar que ellos mismos podrían haber hecho desaparecer a la tripulación del Mary Celeste para después cobrar una valiosísima recompensa o ganar fama. Sin embargo, a pesar de estas persistentes sospechas, el tribunal finalmente exoneró al capitán Morehouse y a toda su tripulación de cualquier irregularidad, y también, por supuesto, se les concedió una recompensa por el rescate del Mary Celeste, aunque esta fue menor de lo que habían anticipado. El propio investigador del caso, Solly-Flood, pronunció entonces una de las frases que quedarían para siempre grabadas en los anales del misterio. Sus palabras textuales fueron las siguientes: "El enigma que rodea este barco es uno de los más grandes que se hayan conocido en la historia". Más adelante, durante la investigación, Solly-Flood examinó varias teorías para intentar explicar la desaparición de la tripulación. Aunque siempre se basó en hipótesis razonables y, por supuesto, desde un enfoque racional y científico, ninguna se pudo demostrar al completo, hasta que en el año 2006 un experimento intentó arrojar luz de una vez por todas sobre este inquietante misterio marítimo. Y en mi opinión, esa teoría es la que mejor encaja con todos los hechos. Sin embargo, hablaremos de esta más en profundidad un poco más adelante en el vídeo, así que no pierdas de vista la pantalla y quédate hasta el final. Una de las primeras teorías que manejó Solly durante su investigación fue la posibilidad de un motín, piratería o un ataque de corsarios. Aunque no es estrictamente una teoría científica, estas explicaciones han sido examinadas en profundidad. Pero la falta de signos de lucha y el hecho de que no faltaba ninguna de las pertenencias valiosas, incluyendo dinero y joyas, hacen que estas teorías sean menos probables. Además, la tripulación tenía buena reputación, lo que reduce la probabilidad de un motín. La piratería, aunque común en la época, tampoco parecía encajar del todo, ya que el barco y su valiosa carga fueron encontrados intactos. La segunda teoría que se barajó fue una posible intoxicación por comida o bebida. Una de las teorías menos comunes, pero aún así plausibles, es que la tripulación podría haber sufrido una intoxicación alimentaria o por algún contaminante en el agua potable o las provisiones. Algunos compuestos tóxicos, como el plomo o el mercurio, pueden causar alucinaciones, confusión e incluso paranoia. Si la tripulación estaba afectada por una intoxicación grave, podrían haber entrado en pánico y abandonado el barco en el bote salvavidas en un estado de confusión. Sin embargo, la teoría no tiene mucho apoyo, ya que no hay ninguna evidencia de que las provisiones estuvieran contaminadas. Obviamente, y más tratándose de un misterio marítimo, saldría a relucir otra teoría científica, la cual sugiere que la tripulación pudo haber sido víctima de un fenómeno meteorológico extremo, como una ola gigante o una tormenta repentina.
Una ola lo suficientemente grande podría haber golpeado el barco, llenando parcialmente la sentina con agua y causando daños en las velas y en la brújula. Ante la percepción de que el barco estaba en peligro de hundirse, la tripulación podría haber decidido evacuar temporalmente en el bote salvavidas con la intención de regresar una vez que la situación se estabilizara. Sin embargo, algo pudo haber impedido su regreso al Mary Celeste, como una segunda ola que destruyó el bote o una corriente que los alejó rápidamente del barco. Obviamente tenía que exponer también en este vídeo la teoría más aceptada por toda la prensa sensacionalista de entonces y de ahora. Por supuesto, muchos han sugerido que el Mary Celeste estaba maldito o que su tripulación fue víctima de un maleficio. Esta teoría es alimentada por la historia accidentada del barco, desde su época como el Amazon hasta su infame viaje como el Mary Celeste. La idea de que el barco llevaba consigo una maldición que eventualmente alcanzó a su tripulación añade un toque de fanatismo y de misterio. En este relato, los marineros habrían sido castigados de alguna manera sobrenatural o habrían sido atacados por algún ser inimaginable de las profundidades, desapareciendo sin dejar rastro. Y ahora sí, chicos y chicas, acabamos de llegar al punto donde todos queríamos llegar. Vamos a hablar ahora de la teoría más moderna y más reciente y, a mi modo de ver, quizás la teoría final que trató de explicar lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico viaje desde un punto de vista muy científico y muy humano posible. Por supuesto, aunque me haya referido a esta teoría como la teoría más moderna a lo largo del vídeo o más reciente, quiero aclarar que realmente el experimento que trató de demostrar la veracidad de esta data ya del año 2006. Y os explicaréis ¿por qué? ¿Por qué ya no ha habido más investigaciones? ¿Por qué ya no han surgido nuevas teorías? Pues muy simple, chicos, por el paso inexorable del tiempo. Al final este caso es un caso muy antiguo y prácticamente ya no quedan registros de la gran mayoría de la información respectiva a este. Prácticamente por no quedan ya ni los restos del Mary Celeste, que luego más adelante os explicaré por qué. Es un dato muy curioso que quiero que escuchéis porque os va a dejar otra vez pensando a ver si este barco realmente por alguna casualidad va a estar maldito de verdad. Realmente merece la pena que luego lo escuchéis, pero vendrá un poquito más adelante. Así que ahora sí que sí, chicos, vamos a hablar finalmente de esta teoría, prestar mucha atención y sacar vuestras propias conclusiones. La explosión de vapores de alcohol. La teoría final. El experimento sobre la teoría de la explosión de vapores de alcohol en relación con el caso del Mary Celeste fue realizado en 2006 por el canal de televisión Discovery Channel. El programa en el que se presentó esta teoría fue parte de la serie The True Story of the Mary Celeste, que buscaba investigar de manera científica las posibles causas de la desaparición de la tripulación del barco. El Mary Celeste transportaba 1.701 barriles de alcohol industrial altamente volátil, y 9 de esos barriles estaban vacíos cuando fue hallado. Se planteó que una fuga de estos barriles podría haber liberado vapores de alcohol en la bodega del barco. El experimento recreó las condiciones de un barco similar al Mary Celeste y después simuló una explosión de vapores de alcohol. Para ello, los científicos crearon una mezcla de aire y vapor de alcohol dentro de una maqueta de la bodega y luego la encendieron. La explosión resultante fue muy potente, pero no causó un incendio ni daños a la estructura del barco. En cambio, generó una onda de choque y una explosión de aire caliente que habría sido extremadamente aterradora para cualquiera a bordo. Este experimento sugiere que la tripulación del Mary Celeste podría haber experimentado una explosión de este tipo, lo que habría generado un pánico comprensible. Aunque la explosión no habría dañado el barco, podría haber sido lo suficientemente aterradora como para que la tripulación creyera que el barco estaba a punto de incendiarse o explotar por completo. En un estado de pánico, podrían haber decidido abandonar temporalmente el barco en el bote salvavidas. Llegados hasta este punto conocemos mucho mejor todo lo que pudo haber ocurrido en aquel fatídico viaje, debido a que esta última teoría de todas ha podido encajar muy bien a mi modo de ver todas las piezas del rompecabezas. Por eso se encontraron las escotillas del barco abiertas, probablemente gracias a la propia explosión
o debido a que los marineros del barco las abrieron rápidamente para intentar sacar aquellos vapores de alcohol fuera de la bodega del barco. Por eso también se encontró la brújula rota, debido posiblemente a un brusco movimiento de la embarcación por algún estallido. Y es por eso por lo que todas las pertenencias estaban intactas. Porque no es lo mismo pensar que te estás hundiendo, que hay cierto margen de tiempo para poder ir a lo mejor a por tus cosas o preparar una mejor ayuda para intentar salir fuera del barco. Recordar que los barcos no se hunden al instante, los barcos tardan bastante tiempo en hundirse. A pensar que el barco puede estallar en cualquier momento. Si tan solo 9 barriles hicieron esa explosión tan brutal, imaginaos lo que podían haber hecho 1701 barriles de alcohol industrial. Podía haber sido fatídico. Eso explica muy bien por qué todos los pasajeros quisieron rápidamente poner a salvo sus vidas e irse directamente al bote salvavidas para intentar huir cuanto antes de aquella embarcación. Muy bien, hasta aquí conocemos todos los detalles de cómo llegaron al bote salvavidas, pero os preguntaréis, ¿por qué nunca llegaron a tierra? ¿Por qué nunca se supo nada más de ellos? ¿Por qué parece que se los tragó la tierra? Bueno, esta pregunta seguro que os la puede contestar cualquier marinero conocido o cualquier persona que conozcáis que haya trabajado mucho tiempo en el mar. Es por eso que los marineros, o a mi modo de ver los grandes marineros, tienen siempre mucho respeto a esta fuerza de la naturaleza. Debido a que puede haber ocurrido cualquier cosa, chicos, desde una ola gigantesca que por completo destruyese el bote salvavidas o lo volcase haciendo que muchos de aquellos tripulantes se ahogasen, hasta directamente una corriente submarina que alejase el bote lo suficiente como para ir a la deriva durante semanas, días, meses, o incluso algún animal que pudiese volcar también el bote, o directamente que se quedasen sin provisiones, sin agua y que simplemente vagasen a la deriva hasta que a lo mejor aquel bote sucumbiese a la fuerza del mar. El Mary Celeste, un misterio eterno. El Mary Celeste, famoso por ser encontrado a la deriva en 1872, tras la investigación del caso en Gibraltar fue saltando de dueño en dueño y terminó en manos de un capitán llamado Hillman C. Parker en 1885. Parker, enfrentando problemas financieros y bajo presión de los propietarios, encalló el barco a propósito en Haití, en un intento de cometer fraude al seguro, esperando cobrar mucho dinero por la valiosa carga que transportaba. Sin embargo, las aseguradoras sospecharon y el fraude fue descubierto, arruinando la reputación de Parker para siempre. Más tarde, aunque este fue absuelto finalmente en el juicio, Parker murió solitario, sin reputación y en la pobreza más absoluta, poco después de aquello. A día de hoy, los pocos restos que quedan del Mary Celeste descansan silenciosamente en un arrecife, envolviendo su historia en un enigma eterno. El misterio del Mary Celeste perdura como uno de los enigmas más cautivadores de la historia marítima. Aunque la ciencia ha ofrecido explicaciones lógicas y la fantasía ha tejido sus propias historias, la verdad sobre lo que ocurrió en ese barco sigue siendo tan esquiva como el día en que fue encontrado a la deriva en el vasto océano Atlántico. ¿Fue una explosión inesperada lo que llevó a la tripulación a huir precipitadamente o se encontraron con algo que va más allá de nuestra comprensión? Quizás el Mary Celeste fue víctima de fuerzas sobrenaturales, de un destino sellado por la mala suerte o de un fenómeno que aún no hemos podido identificar. Lo que está claro es que a pesar de todos los esfuerzos por desentrañar sus secretos, el Mary Celeste sigue navegando en las aguas del misterio, invitándonos a imaginar, especular y sobre todo a preguntarnos si alguna vez conoceremos toda la verdad sobre esta increíble historia. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, déjame darte las gracias y pedirte que si te ha gustado mucho lo puntúes con un gran like, porque aunque para ti no parezca nada, para nosotros es el reconocimiento a todo un trabajo de detrás.
Por supuesto, te dejo la caja de comentarios completamente libre para que nos cuentes tus experiencias y vivencias acerca de esta clase de sucesos, incluso si podéis arrojar algún dato curioso o algo que pueda determinar algo más de luz sobre el famoso caso del Mericeleste, nosotros estaremos encantados de leeros a todos. Así que dicho esto, gracias por estar ahí nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.